cuando el sanchismo llegó bueno, el sanchismo en España y en otros países están habiendo ahora olas de políticas antiguas que están volviendo y demás, se decía que hace años era la política, o sea, era la economía idiota. Es decir, si la economía iba bien, el pueblo te votaba. Si la economía no iba bien, pues no te votaba. Da igual lo que hicieses, da igual si iba bien, iba bien. Y eso en los últimos años, digamos antes del COVID, había cambiado, o se decía que había cambiado. Muchos analistas políticos decían que ya no era la economía lo que mandaba en unas elecciones, sino que lo que movía al pueblo era el sentimiento. Es decir, era lo que era capaz de fomentarte el político de turno. Si era capaz de llegarte a lo hondo y de conmoverte y de digamos un poco también tiene sentido el tema este de la violencia de género, el orgullo, los desahucios, es decir, todas estas políticas que van más encaradas a tocarte la fibra, ¿no? A las injusticias y tal. Era quien conseguía al final quitarte el voto. No quien te diera más facilidades económicas, sino quien te tocaba la fibra. Y yo creo que en Andalucía lo que hemos hecho es revertir otra vez a lo de la economía. Porque sí que es cierto que Juanma Moreno es un político que tiene carisma, pero yo hablo a lo mejor también personalmente, ¿no? Pero yo no lo veo con un carisma exacerbado. O sea, no lo veo... no es un actor. Exacto, no es... y sin embargo, ha conseguido que votantes del Partido Socialista, y cuidado, que estamos hablando del PSOE State of Mind, que es una secta de que hay gente que no, pero hay muchas de estas personas que da igual lo que le digas. O sea, si un día le dices que no se puede bajar el IVA de la luz porque la Unión Europea no lo permite y al mes le dices que lo bajas al 5% y te dicen que está muy bien en la primera medida y te dicen que está muy bien la segunda medida y ya está, y tragan con todo. Así es. Pues ha conseguido Juanma Moreno, gracias a su gestión, porque realmente ha sido gestión y política y sobre todo economía en Andalucía, que le vuelvan a votar. ¿Tú crees que ha sido algo de esto también? A ver, yo creo que ha sido multifactorial, no hay un solo factor, pero este factor que es utilitarista, porque al fin y al cabo en una época en la que el IPC está tan alto, hay inflación, está todo por las nubes, se percibe un gobierno central débil, etcétera, etcétera, el votante medio intenta salvar de alguna forma también pues su supervivencia. Es decir, cuando hablamos de economía, estamos hablando de supervivencia. Cuando la economía toca la supervivencia, ahí ya hemos tocado hueso. Entonces, cuando una persona percibe que tiene que pagar X facturas al mes y no va a llegar, es cuando ya decide mover su voto. Un voto es flexible cuando toca a lo superviviente, desde mi punto de vista. Entonces, si tenemos que reducirlo a un solo factor, podría decir que el factor es el peligro, ¿vale? La percepción del peligro que hay ahora, porque estamos inmersos todavía en la crisis financiera mundial, estamos en la crisis energética, no va a mejorar el tema del Nord Stream 2 y cómo nosotros nos vamos a proveer y cómo Europa se va a proveer en un futuro, incluso la carestía la carestía, la hambruna que va a haber por el tema de Ucrania. Entonces, todo esto son, digamos, estímulos aversivos que lleva al ciudadano medio a intentar refugiarse de un peligro potencial y vota a aquel partido que ve más fuerte y más capacitado para poder revertir una situación de amenaza. Entonces, ahora es el Partido Popular el que es percibido así. En un futuro a lo mejor lo es, yo qué sé, un partido nuevo, un partido socialista, no lo sabemos. Entonces, yo creo el primer factor, ¿vale? Es el miedo. Es el miedo. O sea, ¿tú crees que es decir, el votante que se ha pasado del PSOE o los que se han refirmado en el PP que ya estaban o tal, es las cosas están fatal a nivel mundial, el Partido Popular lo ha hecho bien en Andalucía y lo ha llevado bien ciertas partes de la economía, vamos a votarles porque son los únicos que pueden mantener este nivel de bienestar. Y nos protegemos de
Sí, muchos habrán pensado eso, pero los que han pensado eso no son socialistas arraigados. Yo tengo amigos No, socialistas, claro. claro, entonces, el socialista de corazón que ha votado al PP, yo no creo que haya pensado eso, porque no es suficiente para hacer... Pero ¿tú crees de verdad que un socialista de corazón va a votar al Partido Popular o ha votado al Partido Popular? Es que los datos son los datos, tío. Yo creo que mucha gente que se autoconsidera socialista ha votado de forma transitoria al Partido Popular hasta que las cosas estén bien y puedan votar de nuevo a un Partido Socialista porque se percibe al Partido Socialista en crisis. Y yo creo que el votante huye de un partido en crisis y por eso Ciudadanos no ha conseguido un solo escaño, porque como se percibe débil, se percibe fracturado por dentro, es penalizado. No se penaliza porque se haya hecho mal, también, pero sobre todo porque la opción que voy a coger no me va a facilitar para mí, no es tanto el bienestar, que también, sino la supervivencia. Entonces, si yo voto al socialismo en Andalucía, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Si yo voto al socialismo y no me va a proveer de lo que yo necesito, ¿qué estoy haciendo? Entonces, muchos socialistas, entre comillas, muchos socialistas han hecho el voto no útil, pero el voto que le permite acceder a un bienestar supuesto, ¿vale? Que eso ya se verá y tal, pero a un bienestar y a una supervivencia para después ya catapultar de nuevo pues un enfoque más de izquierdas. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Socialista ahora mismo está también desdibujado. Cuando hablamos del socialista, estamos haciendo referencia sobre todo a una cultura socialista que ya no existe de facto. No, el socialismo, o sea, el Partido Socialista ha dejado de existir en España. Está vaciado. Claro, o sea, todo lo que era el Partido Socialista se ha totalmente vaciado y lo ha ocupado el sanchismo, que es una política totalmente nueva y diferente de hacer política en España. Claro, claro. Entonces, el votante socialista no termina de identificarse con el sanchismo, pero hay muchos socialistas que no saben, a ver, no es que no sepan, a ver, no hacen un análisis de la situación desde una perspectiva tan pragmática y se basan en las teorías y en los enfoques socialistas tradicionales, que es de suponer, porque se supone que Sánchez no solamente sigue, sino que protege y preserva e impulsa, porque Sánchez vende Partido Socialista. Otra cosa es que Sánchez sea el Partido Socialista tradicional, que yo creo que no lo es. Es un nuevo Partido Socialista. Es un Partido Socialista posmoderno. Entonces, se puede llamar PSOE. Entonces, el PSOE... Sí. Si hacemos un análisis pragmático de la situación, el Partido Socialista ha evolucionado, ¿vale? Para algunos ha involucionado. Yo no estoy aquí para hacer un juicio de valor. Ha cambiado, punto. Pero ha cambiado, ha evolucionado, ha transmigrado hacia una actitud más posmodernista y discursiva, ¿no? Entonces, no se basa tanto en elementos de la elección racional, del normativismo, de los conceptos clásicos de la política, ¿no? Sino que ha vuelto a los conceptos clásicos de te doy 200 euros, pero por favor, no me hagas perder las elecciones próximas, pero lo hace cuando ya pierde unas elecciones muy importantes. Porque creo que piensa que el discurso posmodernista tiene suficiente peso como para ser votado. Pero en un momento de crisis global, financiera, energética, etcétera, el discurso no es suficiente. Son los hechos y los resultados los que hablan. Exacto. Entonces, puedes venderme un feminismo, pero si no veo resultados feministas, pues no entiendo tu discurso. Me puedo quedar en la causa de tu discurso, que es el deseo y la intención de hacer un mundo mejor, pero no veo el resultado. Eso es lo que yo no... o sea, yo cuando discuto mucho con gente de izquierdas y socialista y que defienden a este gobierno... Te gusta la caña, ¿eh? Sí, además soy muy gamberro de vez en cuando. Es lo que yo no puedo comprender. O sea,
yo no voy al hecho, cuando discuto con ese tipo de gente, normalmente no discuto por el hecho en sí, sino por el resultado de las políticas. Es decir, no discuto que se den 20.000 millones de euros para el Ministerio de Igualdad, sino el resultado que tiene dar 20.000 millones de euros en el Ministerio de Igualdad. Es decir, si a una persona racional, y aunque de cualquier ideología le dices se van a dar 20.000 millones de euros a un ministerio y va a permitir que esos 20.000 millones de euros, o sea, lo que va a permitir es que todas las mujeres que pongan una denuncia de violencia de género tengan una alternativa habitacional, tengan una facilidad para encontrar trabajo, tengan un bono bus pagado durante un año, tenga la luz, tenga el agua, tenga no sé qué. Pues oye, lo entiendes. Diga, bueno, a lo mejor simplemente con que ponga una denuncia puede haber mujeres que se beneficien, pero en el fondo lo entiendes. Es decir, entiendes que hay muchas mujeres que desgraciadamente son asesinadas y que el Estado tiene que garantizar la protección de esas personas. Claro.